días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios ya de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como por ejemplo La corte de Alejandro VI, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y también en reseñas de grandes autores, ¿no?, que me han llamado la atención como lectora y como autora. Por ejemplo, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras. También he abierto un ciclo dentro de este canal dedicado a la Biblia y la palabra de Dios, en la cual hablo de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, o por ejemplo Jesucristo, el Hijo de Dios, y grandes hombres y mujeres del pueblo de Israel. Luego también hago lo que se llama novelas espontáneas, esto es que, bueno, me salen un poco espontáneamente, que yo ya pues evidentemente no tenía escritas y que lo que hago pues es decirlas de viva voz en forma de audiolibro. Tenéis dos, si queréis pues escucharlas y disfrutar con ellas. Una es El castillo de la imaginación y otra es La torre de piedra en la costa. Y luego también he abierto otro ciclo dedicado a conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, abogado como yo, también amante de la literatura, y que, bueno, le grabé una conferencia que podéis encontrar ahí, dedicada al enigma de la montaña de Montserrat, y después otra que ha hecho en la Casa de Soria de Barcelona el sábado pasado, sobre los templarios, y que os aconsejo que la escuchéis porque es preciosa, ¿no? Es un gran orador y un gran literato, y bueno, lo borda, ¿eh? Entonces, ahora que os iba a decir, bueno, pues os voy a presentar, voy a hacer una reseña de un gran libro que, bueno, no se puede obviar, que yo ya lo había dicho que lo iba a hacer, que es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Bueno, la historia de esta autora es que hay que decirla porque es que es impresionante, ¿no? Que solo con un libro pudiera alcanzar tal fama y ganar el premio Pulitzer es increíble, ¿no? Y es lo siguiente, dice: Margaret Mitchell nació en Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia, en 1900 y murió en la misma ciudad en 1949. Tras estudiar medicina, se dedicó al periodismo, colaborando en el Atlanta Journal y en el Sunday Magazine. Dedicó 10 años, desde 1926 a 36, a la redacción de su primera y única novela, Lo que el viento se llevó, por la que obtuvo el premio Pulitzer en 1937 y cuya versión cinematográfica le valió la fama mundial. Es que no me extraña, porque es que ¿quién no ha oído hablar de Lo que el viento se llevó? Es una obra que, bueno, es que te llama la atención lo bien documentada que está. Y luego, claro, evidentemente lo que ya le dio el broche de oro fue la película, que obtuvo tantísimos Oscars, no me extraña, como es Lo que el viento se llevó, que es una obra que, si no recuerdo mal, creo que fue llevada al cine en 1939, que era Clark Gable, Olivia de Havilland, Vivien Leigh, los grandes de la época, ¿no? Y que fue preciosa. Esta autora, como decimos, consiguió la fama mundial con esta obra que duró 10 años, o tardó 10 años en escribir, y que, bueno, nos escribe aquella época de la América del siglo XIX, cuando la guerra de secesión, y que no volvió a surgir, ya no volvió, ¿no? Tintes muy románticos, pero muy dramáticos, porque realmente es como fue. Y está muy bien el título, Lo que el viento se llevó, porque efectivamente se llevó aquella época de los sureños, la aristocracia, cómo vivían aquella gente, ¿no? La esclavitud, que para otros evidentemente fue una época muy mala, muy amarga, y que tantas películas han, bueno, de alguna manera han tratado de plasmar, como 10 años de esclavitud o La esclava libre. El caso es que es un episodio muy duro. La guerra de secesión de América duró, si creo recordar, desde 1861 al 65, bueno, fueron unos años terribles. La Nueva América, una América nacida de la independencia en 1787 de Inglaterra, y cuando ya parecía que las cosas empezaban a salir bien, viene el sur, concretamente Atlanta, y decide que no quiere estar unida a los demás
digamos, estados, ¿no? Porque América son 52 estados, pero el sur no quería. ¿Por qué no quería? Pues muy claro está, porque en el norte Lincoln había abolido la esclavitud. En el año de 1837 Inglaterra también la había abolido. Entonces, claro, el sur se nutría de esclavos porque le venía muy bien, sobre todo para lo que era el algodón, que es de lo que de alguna manera vivían más. Y claro, los grandes latifundios que tenían el algodón, pues era muy cómodo tener esclavos, porque estos, bueno, pues no se les daba un salario, comían lo poco que les daban, aunque hubo evidentemente gente que trató bien a los esclavos, que tal, pero no deja de ser una lacra, ¿no? El hecho de que, bueno, hasta hace poco, no tan alejados en el tiempo, había esclavos. Ahora hay esclavos de otra manera, ¿eh? No hay esa esclavitud, pero lo que sería el tercer mundo hay esclavitud, ¿eh? Gente que vive hacinada, gente que, bueno, por un trozo de pan o un poquito de arroz tienen que trabajar horas y horas y horas, que no conocen ni el descanso, ni los derechos de otros, y evidentemente pues esto es amargo, pero que siempre va a existir hasta que venga el reino de los cielos. Es decir, todas estas desigualdades vienen por el pecado del hombre, y no me cansaré de decirlo, ni Marx ni otros. No es un defecto ni quebranto del alma, como decía Shakespeare, tampoco en la lucha de clases que decía Marx, no. Esto viene por el pecado. El pecado nos ha convertido en verdaderos depredadores. En eso sí, Hobbes tenía razón. El hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus est. Y es cierto, por desgracia. Y en vez de amarnos los unos a los otros como hacía y nos dijo Jesucristo, es todo lo contrario. Por eso vemos guerras, guerras aquí, guerras allá. En 6.000 años de historia que lleva la humanidad casi no hemos hecho más que guerrear. Según el Instituto para la Paz de Suecia, Estocolmo, solo ha habido 25 años de paz en el mundo, que me parece que coinciden con la paz romana de Augusto, del emperador Augusto, que fue el emperador que más tiempo duró en el trono, y bueno, que fue una época hasta cierto punto pacífica, ¿no? Pero que todo lo demás han sido guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahora la tristemente guerra de Ucrania, bueno, es tremendo, ¿no? Y no aprenderemos, no hay solución. ¿Por qué? Porque el hombre siempre es pecador, y si no es con la ayuda de Cristo esto no va a salir adelante. Pero bueno, retornando a lo que es Lo que el viento se llevó, es una obra que recomiendo a todo el mundo, porque es una obra que vais a ver lo que es el amor al oro, el amor a la tierra, como Scarlett, la famosa Escarlata O'Hara, que ya es original el nombre, Escarlata, esta chica que era la belleza de Atlanta y cree que siempre los hombres van a morir a sus pies, que es capaz de hacer lo que sea, quitarle el novio a su hermana, lo que sea, por conseguir dinero, por conseguir fama, por conseguir poder, y que lo que no se da cuenta es que la felicidad no se compra, que pierde al final al hombre que amaba, ese hombre Red Balder que la quería, era el único que en realidad la quería aparte de sus padres, porque además es una mujer que se nos hace odiosa, aunque la admiremos porque realmente pues era una mujer muy brillante, muy hermosa, pero ella estaba enamorada de quien no debía, siempre pasa igual. Ashley para ella era lo más, cuando no se daba cuenta de que él amaba a su mujer, amaba a sus hijos, y bueno, ella o su hijo, y ella lo único que hacía, bueno, le atraía como mujer, evidentemente, ¿no? Cuando están la famosa escena del aserradero donde él la besa y dice, me he dejado llevar por ese impulso porque tú estás llena de vida, de atractivo, algo así dice, ¿no? Pero en realidad yo a quien amo es a mi familia, no volverá a ocurrir. Y entonces la desprecia, es decir, yo no te amo, yo quiero a mi mujer, quiero a mi hijo, y es cuando ella se da cuenta, es como un bofetón, ¿no? Se da cuenta de que está amando un imposible, una ilusión. Hay una... Bueno, después se hizo una segunda parte que se llama Scarlett, pero evidentemente luego fue llevada al cine, pero ya no es lo mismo, ¿no? Esa originalidad, esa percepción, además una calidad literaria extraordinaria, porque la tiene, no te cansas y ves un poco cómo era esa vida. Es que está perfectamente documentada, es que se ve que esta persona estudió, que es lo que decimos siempre. Cuando uno tiene que hacer una novela histórica como esta, que es como la copa de un pino, es perfecta, evidentemente tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque lo que no puedes hacer es una pifia. Tienes que tener un estudio, tienes que documentarte, leer muchísimo para por lo menos hacer una cosa decente. Y ella no solamente hizo una cosa decente, sino brillante. Hay pocos libros que tuvieran el éxito que tuvo
esta autora, que además solo con uno. Hay otro autor, John Kennedy Toole, con La conjura de los necios, que también tuvo un gran éxito, por desgracia se suicidó, porque bueno, era un hombre con muchos problemas. También es una gran obra, más satírica, que habla de Nueva Orleans, pero bueno, no alcanzó evidentemente. Es que esto es perfecto y nos da a ver un poco lo que es o lo que era aquel mundo, ¿no? Era un mundo distinto al de ahora. La aristocracia ya ha perdido muchísimo de ese poder que tenía económico, político, social, y ahora, como diría Quevedo, poderoso caballeros don dinero, ¿no? Siempre lo ha sido, pero es que ahora más. Es decir, en el siglo XVIII, cuando ya empieza la época contemporánea, la que ya se va acercando a nosotros, es cuando ya la ilustración empieza a cambiar todos los paradigmas de la sociedad, es como un revuelco, ¿no? Y es cuando la aristocracia, bueno, se empiezan, ya unos años antes empiezan a casar con las hijas de los burgueses, porque evidentemente les faltaba el oro, les faltaba el dinero, alejados ya del feudalismo, cambia el feudalismo, la revolución industrial, ellos ya tienen evidentemente que vivir de otra forma. Y aunque se va metiendo la política, van teniendo dinero, pero ya no es lo mismo. Entonces con el feudalismo muere un poco el poder de la aristocracia, hasta prácticamente el siglo XV, aunque hay regiones como por ejemplo Rusia, que durante mucho tiempo, hasta prácticamente mediados final del siglo XIX, con la abolición de la servidumbre, por si no recordar mal, Alejandro III, 1865 creo que era, pues evidentemente pues no va hacia el modernismo, ¿no? Yo diría que bueno, la modernidad de Rusia fue ya en el siglo XX coincidiendo con la revolución, pero no porque la revolución fuera buena, sino porque es cuando ya empezó una transformación que ya había empezado con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se tambaleó todo, el mundo ya no fue lo que era, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, ya luego la Segunda y tal, pues tremendo. Pero sí que os recomiendo la lectura de este maravilloso libro, que vais a disfrutar muchísimo, y aunque es bastante extenso, no es un libro que canse. Se puede leer en los ratos libres, cuando vosotros queráis, pero os lo aconsejo. Bueno, la película, si no la habéis visto, verla, porque extraeréis muchas consecuencias y muchas, digamos, ideas, no solo de lo que era aquel mundo, sino también bueno, de los personajes. Están muy bien retratados, sobre todo Scarlett, ¿no? Scarlett es lo más. O sea, se contrapone a esa Olivia de Havilland, a esa Melanie dulce, obediente a su esposo, cariñosa, bondadosa, que incluso de alguna manera la justifica a ella porque es muy atractiva, porque es una chica buena, bueno, porque se porta bien al final, no por ella, sino por Ashley. Y bueno, Red Butler es el típico arribista, ¿no? Son dos caracteres muy parecidos, por eso era muy difícil que se llevaran bien, pero bueno, cuando ya pierden a su hija Bonnie ya es el desastre. Y luego porque ella era incapaz, ya con sus 30 y pico de años que tenía, porque claro, el tiempo va pasando. No es lo mismo la niña mona de 16 que la mujer de 30 y pico, ya era otro mundo. Y luego, claro, el mundo era distinto, ¿no? Ya una mujer de 30 y pico era una mujer muy madura, y ya tenía que tener una responsabilidad. Y ella no quería. Ella seguía con su idea de yo quiero ser la bella del condado de Clayton, que es lo que le ataca a él, porque la conoce muy bien. Tú que te piensas que siempre vas a ser la bella del condado de Clayton, siempre vas a ser la atracción, y eso se acaba. Eso se pasa. Hay que, bueno, pues dar camino a otras chicas que son nuevas, que son jóvenes, y bueno, que tú te tienes que deber ya a una familia, a un marido. No puedes estar siempre con lo mismo, ¿no? Es una crítica exacerbada que podríamos trasladar a esta época también, que estamos viviendo, la época tecnológica. Porque evidentemente hay mujeres que le hacen competencia a sus hijas y piensan que siempre van a ser jóvenes, y esto es un error. Todo se acaba, todo se pasa, y por lo tanto lo único que merece la pena para mí es la palabra de Dios, ¿eh? Y leyendo la palabra de Dios uno encuentra consuelo y se da cuenta de que las glorias del mundo son más que basura. Por lo tanto, viniendo otra vez al tema de este libro fantástico, Lo que el viento se llevó, pues podéis deleitaros en esta gran novela
esta gran autora y que no os va a aburrir, aunque sea muy voluminoso. Y luego, evidentemente, ya para coronar el gozo y el disfrute de esta película, bueno, de esta obra, ver la película, porque así disfrutaréis mucho más, porque las imágenes visuales atraen mucho más, y esto es lógico, ¿no? Pues bueno, esto es todo lo que yo quería decir de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell.